Los jueces se creen verdaderos dioses. Esta es una frase que repetía frecuentemente mi madre cuando yo era un joven estudiante de Derecho. Frase que yo también escuchaba en profesores que me impartían clases y en abogados viejos que llevaban mucho tiempo tramitando y litigando ante los tribunales de justicia. A mí en ese tiempo esa frase me parecía bastante exagerada, puesto que yo tenía una noción de los magistrados como personas cordiales, respetuosas, estudiosas, serias, responsables y por sobre todas las cosas imparciales, esto es, justos. Pero después de llevar bastante tiempo tramitando, primero como procurador y luego como abogado litigante, en distintos tribunales a lo largo del territorio nacional, me he encontrado con distintos jueces y juezas con diferentes personalidades y caracteres, y si bien es cierto, toda generalización es odiosa, existen magistrados que dejan mucho que desear. Hay magistrados que tienen un trato cordial con los intervinientes en un proceso, escuchan atentamente sus alegaciones y en base a eso se toman el tiempo suficiente para resolver y fundar bien sus sentencias. Frente a este tipo de jueces que tienen un trato respetuoso, cordial, deferente, es un agrado litigar, puesto que incluso uno puede aprender de ellos y uno puede estar en desacuerdo con la resolución del magistrado, pero si ésta se encuentra bien fundada y es imparcial, uno no tiene nada que reclamar y hasta incluso puede aprender de estos magistrados. Pero existen otros que dejan bastante que desear, que se creen verdaderos señores y señoras feudales. Recordemos, por ejemplo, a aquella magistrado que se hizo famosa por exigirle a un abogado el uso de la corbata en audiencia. Sin ir más lejos, hace poco me tocó una audiencia en donde presencié cómo el magistrado humillaba literalmente a un defensor penal público por no hacer las cosas rápidamente como al magistrado le hubiese gustado para así poder cumplir su estadística y la agenda del tribunal. Entonces, ¿por qué suceden este tipo de cosas? ¿Por qué a veces los magistrados ni siquiera dejan hablar a los intervinientes o fundar de buena forma sus alegaciones? Porque no existe un mecanismo externo, un organismo externo que fiscalice la conducta de los magistrados, lo cual no atenta para nada a su independencia, porque efectivamente todo juez debe ser independiente a la hora de fallar. No lo puede presionar el Poder Ejecutivo ni Legislativo. El Poder Judicial en ese sentido tiene que ser independiente, pero lamentablemente el organismo a cargo de fiscalizar y controlar la conducta de los magistrados son sus superiores jerárquicos, que son los mismos que en cierta medida han instalado ciertas malas prácticas que estos magistrados de primera instancia llevan a cabo todos los días. Por lo tanto, debiera existir un organismo externo que fiscalice y controle la conducta de estos magistrados en audiencia, la forma como dirigen las audiencias, cómo tratan a los intervinientes, a los abogados, defensores, a los fiscales, ¿cierto?, a las víctimas, a los imputados, para que exista un buen trato en el Tribunal de Justicia. Si has tenido una experiencia en tribunales de este tipo, favor comenta, puesto que me interesa conocer cuál es tu opinión respecto a este tema.